Bueno, niños, ahora entonces vamos a revisar estas páginas, las 126 y 127, y tenemos lo siguiente. Acá entonces debíamos ir viendo cómo seguía avanzando esta secuencia. 6, 8, 10, 12. Los números que vienen entonces son 14, 16, 18 y 20. ¿Cómo sabemos esto? Porque está contando de 2 en 2, ¿ya? Y ahí entonces del 6 saltamos al 8, 6, 7, 8, ahí van 2. Después saltamos al 10, al 12, después entonces vendría el 14, el 16, el 18 y el 20. La siguiente secuencia venía al revés, por lo tanto tenía que partir desde el 20, ¿ya? Y si me doy cuenta, del 20 al 17 y del 17 al 14 y del 14 al 11, como están marcados acá, hay 3 espacios, por lo tanto va retrocediendo de 3 en 3. Luego del 11, entonces, si descuento de los otros 3, llego al 8, si vuelvo a descontar 3, a restar 3, voy a llegar al 5, y si del 5 resto 3, entonces voy a llegar al 2. Y ahí entonces están los siguientes números completados en esta secuencia. Luego, por ejemplo acá, esta primera secuencia, que era 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 16, yo, por ejemplo, la voy a pintar de color rojo. ¿Cuál es la que me sirve al otro costado? Me sirve entonces la de sumar 2. Del 1 al 3, entonces yo voy a ir sumando 2, ¿ya? 1, 2, 3. Después del 3 al 5, 3, 4, 5. Ahí entonces voy viendo que voy sumando 2. Por lo tanto, esas son del mismo color. Luego, la de acá abajo, dice 18, 16, 14, 12, si esa yo lo hubiese pintado, por ejemplo, de color azul, ¿ya? ¿Cuál es la que me sirve al otro costado? Me sirve entonces la de restar 2. Estoy en el 18, resto 2, llego al 16, del 16 resto 2, llego al 14, y así voy restando y restando de 2 en 2, ¿ya? Luego, si la siguiente la hubiese pintado, por ejemplo, de color verde, 10, 9, 8, 7, ¿cuál me serviría al otro costado entonces? La primera, que dice restar 1. Voy restando de 1 en 1. Parto en 10, luego viene el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, y así voy viendo entonces una a una. Luego, si la penúltima lo hubiese pintado de color amarillo, que va 5, 10, 15, 20, 25 y así, ¿cuál es la que me serviría al otro costado? La última, que dice sumar 5. 5, 10, 15, 20, y ahí yo me doy cuenta que voy agregando, sumando de 5 en 5, ¿ya? Y la última, si por ejemplo yo lo hubiese pintado de color café, es 37, 32, 27, 22. ¿Cuál me hubiese servido? La segunda, que dice restar 5. Eso es lo que iba pasando en esa, iba restando 5, ¿ya? Luego en la tercera parte debíamos escribir la secuencia numérica completando según lo que me estuviesen diciendo acá. Tenía que comenzar desde el 1, por eso es el primer número, y tenía que ir sumando 3. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ahí está el 4. 4, 5, 6, 7. Ahí está el 7. 8, 9, 10. Ahí está el 10. Y así voy completando, ¿ya? Entonces los números en esa primera secuencia eran 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22. Revisemos la segunda. Dice que debo comenzar desde el 19 y debo restar 2. Entonces, si tengo 19 y le quito 2, voy a llegar al 17. Si le vuelvo a quitar 2, entonces voy a llegar al 15. Si le quito 2, al 13, y así sucesivamente. Entonces, tengo 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7 y 5. Esos son los números que se debían completar. Luego, en la siguiente página debíamos escribir si era mayor o menor según lo que apareciera acá. El 7 entonces va a ser mayor que el 5. A este otro costado tenemos que el 6 es menor que el 9, ¿ya? Y eso entonces era lo que debíamos completar. Luego en la número 5 debíamos ver cuántos cubos debía agregar a la balanza para que me quedara equilibrada, que me
que darle las dos iguales, ¿ya? Entonces, ¿cuántos debería haber agregado y hacia qué lado? Acá entonces debía haber agregado 2 cubos en el plato izquierdo, ¿ya? Luego acá debía haber agregado 4 cubos, pero el plato derecho, que era este, ¿ya? Eso es entonces lo que debíamos completar hasta acá. Ahora entonces vamos a pasar a la siguiente página, que es la 128. Ya vamos a resolver entonces la 128, 129, 130 y 131. Entonces, acá en la 128 nos dice completar y continuar secuencias numéricas. Observa cómo Irene y sus amigas juegan a mover fichas en la tabla de 100. Esta es la tabla de 100. Aparecen todos los números del 1 al 100. Simón entonces dice, yo moveré la ficha de a 4 casillas. Irene dice, yo la moveré de a 2 casilleros, ¿ya? Y María dice que ella la moverá de a 3 casilleros. Entonces, acá la primera pregunta es la siguiente. ¿A qué número llegará Irene si parte en el 2? Entonces dice acá que debemos continuar esta secuencia. Si parte desde el 2, ¿a qué número llegará ella si va a ir moviendo de 2 en 2? Luego nos dice entonces que María, si parte en el 3, ¿a qué número va a llegar si María va de 3 en 3? Y acá en la página 129 nos preguntan por Simón, ¿a qué número llegará si él parte desde el 4? Entonces veamos cómo debía quedar. En el caso de Irene, si ella parte desde el 2, vamos a tener entonces lo siguiente. Si parte desde el 2, luego va a venir el 4, recordemos que ella va de 2 en 2, si al 4 le sumo 2, ¿a qué número llego? Al 6, ahí entonces está el 6. Si al 6 le agrego 2, ¿a qué número llego? Al 8, por eso ahí está el 8. Y si al 8 le agrego 2, ¿a qué número llego? Al 10, ahí está el 10. Entonces, la secuencia de Irene vendría siendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Hasta ahí, ¿ya? En el caso de María, ella va de 3 en 3, parte desde el 3 y si le agrega 3 llega al 6. Si le agrega 3 llega al 9, ¿ya? Y así ella tendría que seguir agregando. Entonces, en el caso de María, son 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Hasta ahí llegaría entonces María. En el caso entonces ahora de Simón, nos dice lo siguiente, él partía desde el 4 y él entonces iba a ir moviendo sus casillas de 4 en 4. Si estoy en el 4 y le agrego 4, ¿cuánto tengo ahora? 8, muy bien, ahí está el 8. Ahora, si al 8 le agrego 4 más, ¿cuántos tendré? 12, ahí está el 12. Si al 12 le agrego 4 más, ¿a qué número llegaré? 12, 13, 14, 15, 16. Al 16, ahí está. Entonces así lo iba completando. Entonces la secuencia de Simón debiese ser 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. ¿Ya? Hasta ahí debía llegar en el caso de Simón. Luego acá aparece un recuadro que dice lo siguiente. Un patrón numérico es una regla que se utiliza para formar una secuencia numérica. Para completar o continuar una secuencia hay que seguir ese patrón, ¿ya? Por ejemplo, en la secuencia 1, 3, después acá aparecen los otros números, el patrón va a ir siendo entonces sumar 2. Por lo tanto, esta incógnita que aparece acá es 5 y la secuencia que debe continuarse queda con el 3. ¿Ya? Acá faltaba un número y ese entonces sería el 5 y si yo continuara acá después del 11 sería el 3. Entonces, una regla es algo que me están diciendo que yo debo seguir, ¿ya? Para ir entonces completando esa secuencia. Pueden ser sumar o restar. Al sumar yo voy avanzando y al restar voy retrocediendo, ¿ya? Y ahí yo tengo que ver qué número es el que voy a sumar o es el que voy a ir restando cada vez, ¿ya? Ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a ir resolviendo estas otras páginas que son ejercicios. Van a resolver el final de esta página 129, van a resolver esta página 130, donde deben observar entonces cada secuencia y completar entonces con lo que corresponda acá la cantidad de cubitos que hay en cada una y decir cuál es el patrón, ¿ya? Si es sumar, si es restar y qué número es el que se suma o qué número es el que se va restando. Y además deben completar con cuáles son los números que siguen. Eso lo van a hacer en estas dos partes. Luego acá deben identificar cuál es el patrón, si es sumar o si es restar y de cuánto en cuánto va. Y deben seguir completando entonces acá. Lo mismo con esto. Luego entonces en la página 131 tienen que seguir completando las secuencias según el patrón. Ya ustedes se tienen que fijar cuál podrá ser el patrón y solamente completar con el número que falta. Acá les dicen cuál es el patrón y ustedes deben continuar completando entonces y resolver este problema. Una vez que ustedes ya resuelvan estas páginas, van a pasar a ver el siguiente video donde va a estar la revisión de ellos.